Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y amigos, tanto aquí presencial como aquellos que en forma virtual participan también de nuestras reuniones. Y quiero dar inicio en esta tarde leyendo estas palabras que a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, Dios habla diciendo: de aquel día cuando daré bendición, haré, dice, descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Está hablando acerca del tiempo futuro, y cuando habla acerca de que Él nos daría el pastor, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esta lluvia de bendición que nosotros esperamos cada día invocamos al Señor pidiendo bendición. La mayoría: Señor, bendíceme, o bendice a fulano, mengano. Nuestro país en estos días está un poquito con el asunto de la sequía. ¿Cómo es que dicen? Se ha declarado una emergencia por la falta falta hídrica, como dicen, la tierra, ¿no? Bueno, estamos con necesidad de lluvia, pero más que esto, yo creo que nosotros tenemos que reconocer que hay necesidad de una lluvia que venga del cielo sobre los corazones de los habitantes de nuestra tierra, de nuestro país, que venga convicción de pecado, que venga el obrar del Espíritu Santo convirtiendo a las personas a Cristo. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a cantar este viejo himno: lluvias de bendición, lluvias de gracia. Este culto para la honra y gloria del Señor. Hermano Marcos, ¿quiere guiarnos en oración? Amado Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor precioso, que nos has regalado. Gracias, Padre, por poder estar en tu casa reunidos para alabar y bendecir tu nombre, Señor, escuchar de tu palabra, Padre. Padre, pon la palabra hoy adecuada a nuestro corazón de cada hermano, que llegue a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por este momento, que podamos
podemos estar aquí, que tú estés dirigiendo cada cosa, Señor. Amén. Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos entonces alabando al Señor, hermanos. Que el Señor, a través del Espíritu, nos guíe a adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, buenas tardecitas para todos y vamos a estar comenzando con esta canción que dice: qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría de volvernos hoy a ver. Y es así, cuando dice ¿cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? En la parte del coro podemos mirarnos y en cierta manera saludarnos, ¿no? Como diciendo ¿cómo estás? Al que está a nuestro lado. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Hay alguien combatido por la adversidad? Creo que todos de continuo lo somos, pero hemos confiado en Jesucristo, quien tiene la victoria segura para todos los que creen. Cuando combatido por la adversidad, se haya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios te olvidará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tú que te lleves las de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por ley, donde con tu solo brillará tu luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Si cada día bendijéramos el nombre de nuestro Señor, qué grato sería. No es fácil hacerlo de continuo, pero
cada día tu nombre bendeciré, cada día tu nombre alabaré. El salmista anhelaba cada día estar en su casa, en la casa de Dios, para alabar y glorificar a Dios. Pero a veces no se podía. Pero le aseguro que esa vida de comunión con Dios hace que estemos en el trabajo, hace que estemos en otros lugares y podamos aún con un silbido alabar y glorificar, pero cada día lo hacemos para su gloria. Amén. De estar tomado de la mano del Señor, Él siempre va a estar con nosotros. El tema es si nosotros estamos con Él, estamos tomados de su mano. Dice, siempre estarás a mi lado, todo tu amor me cubrirá. Mientras yo me tome de tu mano, seguro voy a estar. Y es solo en Él que vamos a estar seguros. Siempre estarás.
leyendo una porción de la palabra de Dios. Se encuentra en 1 de Timoteo. Primera de Timoteo. El pastor pidió que leamos del 12 al 17, porque él va a hacer énfasis en esto, pero vamos a leer todo el capítulo, porque no es muy largo. 1 de Timoteo, capítulo 1. ¿Ah? Capítulo 1, y comienza así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y aquí comienza la parte, digamos, principal, ¿no? Que íbamos a leer primero. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el poder, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y si quieren marcarlo ahí, ya pueden dejarlo marcadito para luego en la predicación. Y vamos a estar cantando ahora esta canción que se titula Por Fe. En el plan que creó la eternidad.
es invisible, que no vemos, por supuesto, pero le decimos te amo, Rey. Porque según la palabra de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. En esta hora, Padre, nos humillamos delante de ti, deseando de todo corazón que has recibido este tiempo de cántico y adoración, porque aún sabiendo que somos pecadores y barro en tus manos,
nos ponemos en ellas para que obres conforme a tu voluntad a través también de la palabra que será predicada por tu siervo, que es tu palabra. Y riégala con poder del Espíritu, Señor, para que haga todo aquello para lo que tú le envías a nuestros corazones. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Muchos quisieran estar y no pueden, por sus limitaciones, por problemas de salud, por trabajo. Y muchos que pueden estar no lo aprovechan. Pero llegarán días cuando clamarán poder estar. Damos la bienvenida, creo que es la primera vez que estás entre nosotros, Belusa. Bienvenida seas. Nos acompañó en la reunión de oración hace unos días y con mucho gozo la recibimos aquí en nuestro medio. Bien, hoy es un poco de testimonio personal, pero también va con un mensaje de la palabra de Dios. Quisiera empezar esto que quiero compartir con ustedes, que a lo largo de la semana he estado escribiendo para compartirles en esta tarde. Quiero empezar con estas palabras diciendo que por la gracia de Dios soy lo que soy, como decía el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano. Cada día, desde que tuve un cambio de vida en los últimos meses, me gozo y me regocijo en la gracia del Señor. He aprendido o estoy aprendiendo a valorar más las cosas. La vida se va muy rápido y tenemos que vivir plenamente en Jesucristo. Quiero compartirles y ustedes se van a dar cuenta por qué. Desde pequeño fui llevado a la iglesia bautista de nuestra ciudad, que empezó allí el 18 de julio, casi Montevideo, en un salón antes del templo existente en este momento, ¿no? Y cuando empecé a ir, yo era muy pequeño, no hacía mucho que la iglesia había comenzado, en lo que era la propiedad de los bisabuelos de Ana María, don Juan y Ana Deutsche. Cedieron un salón existente allí, adelante de la casa, de toda esa propiedad, porque en el fondo había otra casa, y allí comenzó la obra bautista. El primer culto público a nivel bautista fue el 26 de marzo de 1950. Y allí, cuando yo era pequeño, mis hermanos se congregaban, Úrsula también, ¿no? Todos íbamos a la escuela bíblica. Ahí está. Pero yo era el más chico. Y cuando yo tenía unos 3 años, mi maestra de escuela bíblica era la hermana, que era una adolescente prácticamente, era una adolescente. Era mi maestra, Anita Deutsche, que está en nuestro grupo Todo por Cristo, y ellos seguramente van a escuchar esto. Pero a los 8 años, cuando yo tenía 8 años y estaba empezando la clase de principiantes, tenía otra maestra que era Rosa Gómez de Vesperoni. Mi hermano se apartó de la iglesia por problemas propios de la juventud, quizás diría yo, ¿no? Entonces yo ya no fui más. Pasó un periodo de los 8 más o menos hasta los 14. Pero en ese interín fue interesante que yo concurrí varias veces a la escuela bíblica de la iglesia valdense, que estaba a la vuelta de la iglesia bautista. O sea, bajando por calle Rivera, a media cuadra de la
estación de servicio, que algunos de ustedes recordarán, de Claridge. Fui algunas veces. También concurrí a la iglesia católica con mi cuñado, que venía del campo, pero él siempre venía atrasado. Entonces nosotros le decíamos, vas al amén de la misa. Pero yo le acompañaba, me interesaba saber algo, pero nunca entendí nada, porque era en latín. Entonces lo único que se hacía era todos los movimientos, arrodíllese, persígnese, por esto, amén y palabra del Señor, pero nadie entendía nada. Cuando ya estaba más en la adolescencia también frecuenté iglesias pentecostal. En vacaciones de verano, varios años yo concurría durante el verano a la casa de nuestros abuelos en la colonia 19 de abril, departamento de Paysandú, y mi abuela concurría, era miembro de la iglesia bautista alemana, y bueno, yo participaba con ella allí, aunque no entendía nada. Pero yo estaba. Y una de las cosas que me queda patente, que nunca voy a poder olvidar en mi vida, era el culto. No como ahora. Culto con mayúscula a Dios. El tiempo de oración. El quebranto y las lágrimas que se derramaban allí, aquellos ancianos. Esos eran cultos mayúsculos. Un año, en el verano, fue el misionero McMurray, que fue el misionero que estaba radicado en Paysandú, y abrieron la obra aquí en Yum. Y fueron con una carpa a tener por una semana una escuela bíblica de vacaciones allá en la colonia, en el medio del campo, de la nada, en un terreno, en una esquina que había rumbo hacia la iglesia, pero un trecho largo antes de llegar al templo, a la capilla. Allí instalaron, y con una carpa y un grupo de hermanos, a tener una escuela bíblica. Y allí aproveché y yo tomaba el sulky y levantaba a otros vecinos y llevaba chiquilines conmigo a la escuela bíblica. Y allí me encuentro con la otra hermana de Anita, que fue mi primera maestra, Elena, tías abuelas de Ana María. Fue precioso el encuentro. Pero cuando Dios me llamó a conocerle, a pesar de que anduve todo ese tiempo ahí entre los 8 y los 14, cuando Dios me llamó a conocerle, me dio a la iglesia bautista donde había iniciado mi contacto con la palabra de Dios. Allí volví. Allí el Espíritu Santo me dio al arrepentimiento y a la conversión a Cristo, que fui confrontado por el obrero que venía en ese momento, venía los viernes a la noche y los domingos de noche volvía a Montevideo, porque estaba en su último año de seminario. Era un muchacho de España, español, su familia había emigrado al Uruguay y él estaba haciendo el seminario. Tremendo como Dios lo usó para hacerme ver claramente mi necesidad. Entonces lo primero, después de algunos días, cuando yo entrego mi vida a Jesucristo, lo primero que quieres hacer cuando tienes un encuentro con Jesucristo, ¿qué es? Obedecer al Señor. Yo creo que una cosa que necesita la persona que encuentra a Jesucristo es obedecer a Jesucristo. Desea profundamente obedecer al Señor. Entonces, llega el tema del bautismo. Y hoy, domingo 23 de octubre, hace exactamente 56 años que yo obedecí al Señor en el bautismo. Y ese día también participé de la segunda ordenanza a la Cena del Señor. Y ese día, la que hoy es mi esposa, estaba con sus padres, allí en el arroyo, en la Berta. Estaban pescando, porque todos los domingos salían a pescar. Y ellos, cuando vieron que llegó tanta gente allí, se arrimaron, y más que éramos vecinos. Dice, la que después llegó a ser mi suegra, dice, no sabía que estabas en este camino. Bueno, hace un tiempo.
Ese domingo 23 de octubre de 1966, eso era en la tarde, a la noche en el culto, ella y sus padres estaban allí. Fue el primer comienzo, o sea, el primer culto cuando comenzaron a asistir, hasta que partieron mis suegros. Y aquí estamos nosotros. Pero el bautismo no es la meta como algunos la tienen. Porque ustedes saben de que cuánta gente se ha bautizado en nuestra congregación, que parece que el bautismo era la meta. Llegué a la meta, me bauticé y desaparecieron. Y creen, como yo les hago un certificado, o como dije, se van a presentar delante del Señor. Señor, mira, el pastor me dio el certificado. ¿Qué sorpresas se van a llevar cuando el Señor les diga, no los conozco? No conozco. Es el comienzo de la vida cristiana. Yo diría que es el comienzo. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Señor que añade. No somos nosotros, ¿no? Ahora, en el periodo entre conversión y bautismo, como es natural y es de esperar, porque el apóstol Pedro, por ejemplo, dice que nosotros tenemos necesidad, dice, tomad como es, la leche, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y más abajo dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si yo digo siempre que cuando una persona desea leer la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, es evidencia que ha nacido de nuevo, que está vivo, que quiere alimentarse. Empecé a devorar la palabra de Dios, no faltaba ninguna reunión, pues quien nace a la vida tiene necesidad de alimentarse para crecer. Tuvimos una serie de charlas con aquel obrero seminarista para tener conocimiento de las cosas básicas de la vida cristiana. Con ello nos auxiliamos también con un pequeño libro que conservo, El significado de ser miembro de la iglesia. Se denomina su libro pequeño, para estudiarlo en grupo. Y vaya que fue y sigue siendo útil en mi vida. Fue interesante que por 6 o 7 domingos íbamos más temprano y entonces teníamos esa charla, los 6 candidatos a bautizarnos. Pero un domingo, una anécdota les voy a contar. Un domingo el pastor abre aquí adelante el índice y dice, para el domingo que viene leen todo esto. Todo el índice del Antiguo Testamento. Entonces, el domingo a la noche, nomás cuando llegué a casa y comencé a leer, y yo estaba estudiando, estaba en tercer año de liceo, pero tenía que leer todo el Antiguo Testamento, y leía, y llegó el viernes, y yo me faltaba todavía, estaba por allá por Isaías, y llamo a una de mis compañeras por teléfono al lugar donde ella trabajaba y le digo, Raquel, vos sabés que yo no voy a llegar a leer todo. No, Germán, era leer el índice, el orden de los libros de la Biblia. Porque teníamos que aprender de memoria el orden de los libros de la Biblia. Y yo entendí que tenía que leer todo el Antiguo Testamento. Pero saben que no me hizo mal. No me hizo mal. Luego aprendí todo de memoria para ese domingo, por cierto. Pero no me hizo mal. Como suelo decir, la fe cristiana no es supersticiosa. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. Ni ignorante. La fe cristiana es racional, es inteligente y es clara. Y cuanto más leemos y estudiamos la Biblia, trae más luz a nuestra vida, no confusión. A mí me preocupa por qué hay tanta gente que parece que en vez de crecer, va pasando el tiempo y se van confundiendo. ¿Por qué? Porque no lee la Escritura
concienzudamente. Escuchan acá, escuchan allá y se manejan con mensajecitos y con discursitos, pero no van a la fuente. No dependen de la ayuda del Espíritu Santo para esto. Entonces, yo siempre voy a decir que la Biblia trae luz a nuestra vida, no confusión. En esos tiempos vine a conocer parte de la historia espiritual de nuestra familia y supe que nuestro bisabuelo era pastor allí en la antigua Unión Soviética, porque nuestros abuelos emigraron en 28, 29, más o menos, del siglo pasado, 1928, fin del 1928, desembarcó una parte, en el 29 otra, y vinieron, eran 3 hermanos, Julio, Evaldo y Antonio. 3 hermanos, varones, con sus familias, todos, unos pocos jóvenes, eran jóvenes, muy jóvenes. Con niños. Nuestro padre era el mayor de todos y tenía 10 años. Los otros todos chiquitos. Y allá quedaron los padres y al menos otro hermano que sé, el más chico, más joven era, en la Unión Soviética. Y allá fueron, él era pastor en esa colonia, y allá fueron prácticamente mártires del régimen comunista. Murieron, vine a saber esto hace unos 7 u 8 años recién, de la forma que murieron, porque una familiar nuestra viajaron, investigaron, y encontraron documentos, comiendo tierra, porque no les permitían comer. Y eso creo que a mí me afirmó más en la confianza en nuestro buen pastor. El Señor Jesús dijo en Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Para ser cristianos acordes a la palabra de Dios, como se originó ese nombre en Hechos 11, 26, que dice, se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos porque enseñaban de Cristo y vivían, imitaban a Cristo. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio dice que decían, pero esto deben ser, porque hasta su forma de hablar, estaban con Cristo y nos delataba hasta la forma de hablar? A veces yo me pregunto, ¿mi forma de hablar revela que soy cristiano o no en esta sociedad actual? Debemos conocer el plan de Dios para ser cristianos acorde a la palabra de Dios. ¿Qué era esto? Por ejemplo, conocer lo que Dios hizo para salvar al hombre del pecado y de la condenación eterna. Mucha gente no sabe en este tiempo qué es lo que Dios hizo. Todo el proceso, el plan de Dios para salvarlos del control del pecado y de la condenación eterna. Hay que conocer lo que tenemos que hacer para ser salvos de esa esclavitud y de esa condenación. Pero mucha gente no la tiene clara, porque cada vez más la iglesia evangélica protestante está guiando a la gente a depender de sus obras y no de la gracia y de la obra de Jesucristo. En tercer lugar, tenemos que arrepentirnos, reconociendo nuestro estado. No basta saber que soy pecador. No basta, debe haber una tristeza profunda que nos lleve a dejar de lado el pecado y desear esta vida nueva en Cristo. Hoy
escuchaba a un pastor que decía, todo así que las frases que se están escuchando que son totalmente antibíblicas. Y entre ellas, el Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mi... Entonces yo, no me digas nada, no me juzgues, porque el Señor conoce mi corazón. ¿Qué pasa? No se arrepienten, no se alejan del pecado. Porque dicen que se arrepienten, pero no abandonan el pecado. Siguen revolcándose en el pecado. Creer en el Señor Jesucristo y recibirle como único y suficiente Salvador, poniéndonos bajo su absoluto señorío. Y ustedes saben que yo soy así, drástico, radical. O es todo o no es nada, pero a medias no se puede. Y todo esto nos lleva a una confesión pública de fe. Porque Jesús dijo en Lucas 12, 8 y 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí está la cuestión, hay que confesarlo delante de esta sociedad que se burla de Dios y del Evangelio. El bautismo es la confesión pública de nuestra experiencia de salvación y es la puerta a la iglesia de Jesucristo. Bueno, anuncié los otros días que vamos a tener un próximo bautismo ahora en noviembre. Ya tengo el día, ya he hecho el plan y le he pedido al Señor consejo. Bueno, 3 hermanos han manifestado su deseo, no sé si habrá otros. 3 hermanos han solicitado bautismo. Entonces, en el Nuevo Testamento, solo se bautizaban los que creían y que se habían arrepentido de sus pecados. No hay tal cosa como un bautismo infantil, cabe aclarar. Este no tiene en absoluto un fundamento escritural. No obstante, el hermano Martín y la hermana Agustina me obsequiaron una Biblia muy impresionante, con muchos documentos y entre ellos las confesiones, distintas confesiones protestantes. Y es interesante cuántos grupos protestantes aceptan y enseñan el bautismo infantil. Y yo lo puedo encontrar. Yo les he contado que hace varios años tenía una compañera que se estaba preparando para catequista y le dije, 2 cosas. Preguntarle al sacerdote, a tu instructor, sobre el bautismo infantil y sobre el purgatorio. Pasados 15 días no tenía respuestas y le dijo, ¿y qué pasa con mis preguntas? Y bueno, sí, Germán, el padre me dijo que tenés razón. No tiene base bíblica, pero la iglesia lo cree. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres que crearon las doctrinas de la iglesia? La forma de bautismo fue, es y será por inmersión. No hay otra forma por el simbolismo que en sí lleva. Cuando estuvimos en el 2015 por Europa, visitamos distintas catedrales, pero vimos una que hay, aparte de la catedral, otro que parece un tremendo... Era solo el bautisterio. Una tremenda piscina octogonal, porque el bautismo en la Iglesia Católica era por inmersión en sus comienzos. Pero luego en la perversión hay que facilitar las cosas, hay que ser más práctico. ¿Se acuerdan cuando vinieron los invasores? Porque no voy a decir conquistadores ni descubridores de América. Fueron los invasores que sometieron a nuestros indios y les obligaban. Y me acuerdo cuando yo escuchaba esto, cuando era niño en la escuela, que los cristianizaban y los hacían poner a la orilla del río y con ramas le tiraban agua. Y ahora eran bautizados, eran cristianos. Cualquier cosa ha pasado en la historia. Romanos 6, versos 3 al 5. Ahí creo que arroja luz a lo que es el símbolo del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El símbolo del bautismo es sepultar y resucitar. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria al Señor. En el acto del bautismo estamos declarando al menos 3 cosas. Declaramos que creemos que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Si no, no podía ser el Señor de la iglesia, ni el Salvador, ni Señor de la iglesia, ni cabeza de la iglesia. En segundo lugar, que por fe en Él hemos muerto al pecado, sepultamos la vieja vida y resucitamos a una nueva vida. Y en tercer lugar, que también nosotros un día resucitaremos con Él. El bautismo declara al mundo la fe del cristiano, declara su amor, declara su esperanza. Y como vimos en el versículo 47 de Hechos 2, eran añadidos a la iglesia. Y para unirse a la iglesia debían cumplir lo siguiente: arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo, confesar públicamente su fe en Jesucristo, y aunque esto les iba a llevar igual a la muerte, porque arrancó muy pronto una persecución. Confesar a Cristo como Señor y Salvador podía implicar prisión o muerte, y ser bautizados. Así que los 2 primeros, arrepentimiento y creer, nos guían a la salvación. Pero los 2 últimos, que es confesión y bautismo, nos conducen a ser miembros de la iglesia de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. En esos últimos tiempos, diría más o menos en los últimos 50 años, pero que se ha incrementado notablemente en los últimos años esto, que yo he oído y he visto, muchos tienen en poco a la iglesia del Señor. No quieren compromiso formal con la iglesia, aducen ser miembros de la iglesia universal de Jesucristo. Porque la iglesia de Cristo son todos los lavados en la sangre de Jesucristo. Pero no quieren reconocer las iglesias locales como nos muestra la propia palabra. Entonces, de esta forma, estas personas que no quieren compromiso y aducen ser hijos de Dios, no participan de la comunión de los hermanos, de ese ministerio mutuo entre hermanos, del testimonio como cuerpo de Cristo. Porque ¿saben una cosa? Que justamente hay gente que quiere hacer obras, pero las hace en su propio nombre, porque así lo reconocen. El cristiano, miembro de una iglesia, lo hace siempre en nombre de la iglesia. No va en su propio nombre a hacer una obra. Y hay hermanos que saben que acá, por ejemplo, hay un departamento para atender las necesidades de la gente, se juntan comestibles, se junta ropa. No, pero van solos a llevar. Así figuro. Y la persona sabe que soy yo. ¿Me entiende? Esta actitud, está bien que nosotros podemos hacer obras. Y las tenemos que hacer. Pero cuidado cuando nosotros queremos ser reconocidos y no como iglesia. Porque entonces no tengo espíritu o un sentir de pertenencia al cuerpo de Cristo. Decía que les gusta figurar personalmente y solo van de aquí para allá como almas que no tienen reposo. Yo pensaba, realmente me da tanta tristeza y tanto dolor cuando conozco hermanos, aún aquellos que conocieron el Evangelio en mi ministerio, y ahí andan como almas en pena, dice, ¿no?
no tienen reposo. No tienen reposo. Quieren sentir paz, pero no la tienen. Porque su forma de vida, su forma de hablar, su forma de pensar lo revela. Simultáneamente con mi bautismo, Dios estaba tratando conmigo y yo no entendía bien. Hasta que el mismo Señor usó a aquel obrero que me condujo a Cristo, ¿no? Y lo usó para hacerme entender que Dios me estaba llamando a servirle. Y aunque yo decía como Jeremías, porque justo fue casualidad tremendamente, no fue casualidad, fue el plan de Dios. Estábamos estudiando en la escuela bíblica dominical el libro de Jeremías. Comenzamos con el estudio de Jeremías. Y allí ahí me identifiqué con él. Señor, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Me hizo entender que él ordenaría mis pasos para cumplir mi ministerio cuando estudié eso. Por años yo tuve guardada esa revistita con esa lección cuando Dios me habló profundamente. Y como yo era bastante timidón en ese sentido, yo nunca voy a hablar en público. Gozosamente y con todo mi corazón, yo reiteré luego mi determinación de ser fiel al llamado y participar de su plan, firmando el libro de la iglesia, en el libro de la iglesia, un pacto. Y esto se ha dejado de hacer hace varias décadas, muchas. Quizá algunos digan, pero eso es humano. Puede ser. Pero el espíritu de este pacto tiene fundamento en alguna manera bíblica. Pero hoy estamos en una generación donde firman en el juzgado, prometiéndose fidelidad en el matrimonio, y igual a la hora siguiente ya piden el divorcio. Y esto ocurría ya en el Antiguo Testamento. Violaban el pacto del matrimonio con la mujer de su juventud. Entonces, un pacto con la iglesia, capaz lo pisotean más que el pacto del matrimonio. Pero para mí no fue así. Les voy a compartir lo que se escribió en el libro de secretaría de la iglesia en el año posiblemente 67 o 68, no recuerdo bien porque ya estábamos en el templo. Y los miembros existentes en aquel momento escuchamos este pacto y firmamos. Decía así: teniendo la convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en la presencia de Dios, de los ángeles y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros, de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. Hacemos 5 promesas en cuanto a nuestro trabajo por y en la iglesia. Prometemos, auxiliados por el Espíritu Santo, primero, andar juntos en amor cristiano. Segundo, procurando el adelanto de esta iglesia en conocimiento, santidad y bienestar. Tercero, promover su prosperidad y su espiritualidad. Cuarto, sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas. Quinto, contribuir fija y gustosamente para el mantenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la promulgación del evangelio en todas las naciones. Luego vienen, hacemos 7 promesas en cuanto a nuestra vida personal. Prometemos cultivar la devoción de la familia y la particular. Segundo,
educar religiosamente a nuestros niños, a nuestros hijos, perdón, no a nuestros niños. Tercero, procurar la salvación de nuestros parientes, amistades y de la humanidad en general. Cuarto, andar con circunspección en el mundo. Buen testimonio. Quinto, ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta. Sexto, evitar la chismografía, la difamación y el excesivo enojo. Séptimo, abstenernos de la venta y uso de bebidas intoxicantes y ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Salvador. Nuestros deberes con otros es la última parte de este pacto. Debemos ser fieles no solo a nuestra iglesia y a nuestras vidas diarias, sino que hay 5 cosas que prometemos hacer por los demás. Primero, cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. Segundo, recordarnos mutuamente en oración. Tercero, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios. Cuarto, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra. Quinto, ser tardos para enojarnos y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. Y finalmente prometemos que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia local en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? En definitiva, esto me llevó a adoptar como un lema en mi vida personal, entre otros, estas palabras del apóstol San Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Es esta tu meta? ¿Es esta nuestra meta como iglesia? ¿Ser aprobados por Dios? ¿Que usamos bien la palabra de Dios? ¿Que no tengamos cosas de que avergonzarnos? Sueño con ver mucha gente con esta meta en su vida. Son tiempos difíciles. Escuchaba al pastor Alejandro Pelufo justamente los otros días en la exposición que hacía de 1 Timoteo 1, las vicisitudes que tuvo que pasar el apóstol Pablo con aquellos colaboradores que tenía. Mientras todo marchaba bárbaro, allí estaban. Pero cuando las cosas empezaron a complicar, la persecución, Pablo preso, ahí ya todos, cada uno por su lado, ya se desinflaron. Hay cristianos que se desinflan porque no han nacido de nuevo.
Porque si nacieran de nuevo, si hubieran nacido de nuevo, cuentan con el poder, la gracia de nuestro Señor. Y nunca se sueltan de su mano. No se soltarán nunca de su mano. Quiero que cada uno de ustedes pueda entender en su corazón que tener una relación con Dios no es un mero saludito a Dios. No es un mero acercamiento, como dije los otros días, tipo jornalero. Recuerdan en uno de los devocionales. Hay cristianos que son jornaleros. Ustedes conocen el espíritu del jornalero. Trabaja cuando tiene necesidad de comprarse unas pinchas. Después que se las compró, se toma unas vacaciones. Cuando ya se ensució la ropa o por no lavarla, bueno, busco otra changa otra vez. Y unos jornalitos me ayudan a comprar otro equipo de ropa y otro champión nuevo. Y hay cristianos que son jornaleros. Se acercan a Dios, se acercan a la iglesia cuando tienen necesidad de algo. Pero luego que el Señor los bendice, ya otra vez desaparecen. Hasta que el Señor vuelve a tocarle la clavija y bueno, y así otra vez voy a buscar al Señor. ¿Cuántas personas han venido? 10, 20 veces. Y siempre está la iglesia para dar la bienvenida, para dar un consejo de Dios, para orar por ellos, porque no dejamos de orar los unos por los otros. Y siempre está abierta la puerta para los que vienen arrepentidos. Pero luego que se logran el objetivo, la bendición, otra vez vuelven a su mundo. Porque no son de Cristo. Asegúrate de ser de Cristo. Si no te aseguras de ser de Cristo, estás perdiendo el tiempo, como dije aquí hace 2 domingos atrás, creo. Estás perdiendo el tiempo. Podrías ganarlo mirando fútbol en la televisión, como hace muchos. El día que hay fútbol no hay culto. Y algunas iglesias tienen que suspender el culto cuando hay campeonato, o correr la hora. Si justo es a las 6:30, bueno, vamos a hacer el culto a las 4:30 para que nadie se pierda el fútbol. ¿Vieron la presión que tiene el Dios de este mundo? Pero así somos los cristianos. ¿Sí? Asegúrate de estar de la mano del Señor. Asegúrate de ser oveja del Señor. Asegúrate de ser trigo del granero del Señor. No paja, ni cizaña, ni ser cabra. Ser oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Y puedo decirles algo, y con esto termino. Dios ha sido, es y será fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. Por eso le amo, por eso le alabo, por eso le sirvo, por eso celebro su gracia y su poder. Vamos a orar. Padre, estamos en tu santa y divina presencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero ahora vemos aquí un grupo reunidos en tu nombre y tu promesa ha sido estar en medio de la congregación. Y yo lo creo. Y yo quiero, Señor, reiterarte mi profundo respeto, mi devoción y mi pobre amor. Porque reconozco que mi amor es muy pobre al lado de lo que has hecho, haces y harás con todos nosotros. Señor,
Te doy gracias por el tiempo que ha transcurrido, con la demostración de tu paciencia conmigo, de tu amor. No sé, Señor, gracias. Gracias porque me has soportado delante de ti, con tantos defectos y debilidades, pero me has sostenido. Y Señor, aquí estoy. Y quiero seguirte, Señor, hasta el final de la vida. Te pido, Señor, que en tu gracia me permita servirte hasta el último momento. Te pido, Señor, que mis hermanos aquí presentes y los que no están, también sean hallados de ser dignos, de ser fieles a ti, Señor. Fieles a ese llamado santo, sublime. Fieles a ese alto precio que pagó Jesucristo para hacernos volver a ti, a la comunión contigo. Señor, rogamos que sigas llamando y agregando a los que han de ser salvos. A los que han de ser salvos. Sabemos que tú limpias la era, Señor. Tú eres el que lo hace, no nosotros. Tú eres el que conoce los corazones, no nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a tu dirección. Ruego, Señor, que también visites a todos nuestros amigos y hermanos de distintas partes del país o de otros lados que miran nuestros cultos, para que tu gracia les alcance, Señor. Y lleguen a ser tus hijos por la fe de Jesucristo. Levanta hombres y mujeres con corazones fieles para servirte, Señor, en la iglesia en la que nos has plantado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A nuestros amigos de YouTube les despedimos, deseando que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Y bueno, les invitamos a un like o comunicarte, hacer algún comentario, mandar un pedido de oración o de agradecimiento. Siempre serán bienvenidos tus aportes. Que Dios te bendiga. Amén.